Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Por otra parte, dentro de los muchos componentes del sistema inmune, tenemos que hablar, por supuesto, también dentro de los componentes del sistema o linaje mieloide, de los macrófagos o fagocitos mononucleares. Los macrófagos derivan de los monocitos de la sangre que migran hacia los tejidos, donde se diferencian en macrófagos maduros que pueden vivir durante años. En conjunto forman lo que se llama el sistema fagocítico mononuclear o sistema reticuloendotelial, al que pertenecen así las células de Kapfer, que recubren los sinusoides hepáticos, los macrófagos de los sinusoides esplénicos, las células de la microglía, como los microgliocitos, que pertenecían al sistema nervioso central, y los macrófagos alveolares del pulmón, los osteoclastos del hueso, entre otras cosas. Su función principal es la fagocitosis de patógenos y de restos celulares, aunque también participan en procesos de inflamación mediante quimiotaxis de otras células del sistema inmune. Son células normalmente presentadoras de antígenos y poseen una extraordinaria capacidad productora de citoquinas. Asimismo tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 12, la interleuquina 23, entre otras muchas. Y en respuesta al reconocimiento, por supuesto, del PAMP, que ya hemos hablado de él previamente. Expresan normalmente múltiples receptores en su membrana, como es el receptor de las endotoxinas bacterianas o CD14, receptores para la región FC de inmunoglobulinas, normalmente CD64, CD32 y CD16. También tenemos a los receptores del complemento, como el CR1 o CD35, CR3 o CD11B, CD18, CR4 o CD11C, CD18 o C5AR, que son moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Moléculas también coestimuladoras como el CD80 y CD86, o también denominados respectivamente B7-1 y B7-2, que participan en la activación de los linfocitos T como receptores de interleuquinas, entre otras cosas. Los mastocitos son otras células importantes, ya que los mastocitos, o también conocidos como células cebadas, también se les llama incluso labrocitos, son células presentes en la piel y epitelios mucosos que contienen abundantes gránulos de secreción que almacenan sustancias químicas preformadas, y su proximidad a los vasos sanguíneos les permite regular localmente la permeabilidad vascular. Como consecuencia de su activación, liberan también grandes cantidades de mediadores inflamatorios preformados o inflamocitos, como la histamina, la heparina, serinproteasas como la triptasa o quimasa, factor quimiotáctico de eosinófilos, también el factor quimiotáctico de neutrófilos, los mediadores neosintetizados que no están presentes en las células en reposo pero son producidos y secretados por los mastocitos activados como los leucotrienos,
el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas, factores de crecimiento, prostaglandina D2 o el factor activador de las plaquetas, entre otros muchos. Participan en procesos alérgicos también y se expresan fundamentalmente con el receptor de alta afinidad para inmunoglobulina E o FC epsilon R1. Las células dendríticas, por otra parte, son las células llamadas dendríticas o dendrocitos porque proceden de precursores de la médula ósea y están ampliamente distribuidas en los tejidos linfáticos. Se expresan en su membrana receptores para el reconocimiento de patrón o el PRR y al activarse migran a los ganglios linfáticos donde presentan antígenos a los linfocitos T, constituyendo así uno de los principales nexos entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. Asimismo, existen dos tipos, las células dendríticas convencionales o mieloides, que son las CD11C+, y las CD123-, que también llamadas clásicamente o tradicionalmente se expresan con el complejo de histocompatibilidad de tipo 2 y son las únicas células presentadoras de antígenos que activan a los linfocitos T CD4 vírgenes. Las células dendríticas plasmocitoides son aquellas que presentan el CD11C negativo y el CD123 positivo, es decir, que serían las contrarias a lo que acabamos de ver, que son las convencionales o mieloides, y que producen grandes cantidades de interferones de tipo 1, como es el interferón alfa y también el interferón beta, en la fase aguda sobre todo de algunas infecciones virales, como ya veremos. Las células dendríticas foliculares, que son un tipo de células dendríticas especiales, no derivan de precursores de la médula ósea ni se relacionan con las células dendríticas que presentan antígenos a los linfocitos T, sino que intervienen como células accesorias en el proceso de maduración de la afinidad de los linfocitos B y se encuentran localizadas en los centros germinales de los folículos secundarios, por lo que su principal función es atrapar entre sus proyecciones antígenos que forman complejos con anticuerpos y facilitar que sean reconocidos por esos linfocitos B. El linaje linfoide normalmente se compone de los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK, además de las células linfocíticas innatas, que son una característica un poco aparte. Asimismo, empezamos con los linfocitos T, que proceden de precursores de la médula ósea que migran hacia el timo, donde se llevan a cabo su maduración, como ya hemos visto, en vídeos previos y poseen en su membrana un receptor capaz de reconocer el antígeno de forma específica llamado receptor de linfocito T o TCR, que se encuentra asociado al CD3. Por cierto, que la maduración de los linfocitos T la veremos en mucho más detalle, pero bueno, ya la hemos comentado un poco previamente, así que por eso os he remitido a vídeos previos. Reconocen a péptidos cortos de unos 8 a 30 aminoácidos de longitud y están asociados a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, lo que hace que no son capaces de reconocer el antígeno en su estado nativo, y existen varias subpoblaciones de hecho de linfocitos T. Así tenemos los linfocitos T alfa-beta que aparecen en la sangre y que tenemos a su vez al linfocito T CD4+, que es también conocido por TH por ser linfocitos T colaboradores o cooperadores o también helper, de ahí la H, y que se pueden diferenciar en linfocitos TH1, TH2, TH17, T reguladores, entre otros. Reconocen péptidos normalmente presentados por moléculas del complejo de histocompatibilidad de clase 2 y son los linfocitos más abundantes en sangre periférica. De hecho, hay 2 por cada uno, es decir, en pacientes de VIH normalmente lo que hay es lo contrario, ya lo veremos en más detalle. Ayudan en cualquier caso a los linfocitos B, estos linfocitos TCD4+, o helper, a producir anticuerpos y a los macrófagos a destruir patógenos fagocitados. El TCD8+, o TC, también denominados así porque son linfocitos citotóxicos o citolíticos, son los que reconocen péptidos presentadores por moléculas del complejo de histocompatibilidad de tipo 1 en este caso. Poseen gránulos citoplasmáticos que contienen proteínas que producen la lisis de las células dianas, como la perforina o las granzimas, por ejemplo. Lisan además células infectadas por virus y el sistema inmunitario cutáneo de la mayoría de los linfocitos T intraepidérmicos, que son linfocitos T de tipo CD8, como digo. Los linfocitos T gamma delta son de epitelios y de mucosas o linfocitos intraepiteliales. Por otra parte tenemos a los linfocitos B, que se originan en la médula ósea y el hígado fetal. Una vez activados se diferencian en células plasmáticas que poseen la capacidad de producir anticuerpos o inmunoglobulinas que forman parte a su vez del receptor del tipo linfático al receptor del linfocito B, que es el BCR, y el cual se encuentra de modo asociado a la CD79 o inmunoglobulina alfa, inmunoglobulina beta.
Existen, de hecho, 5 tipos de inmunoglobulinas que en orden de concentración en sangre periférica son la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E. Existe además varias poblaciones, como son por ejemplo los linfocitos B1, linfocitos B2 o linfocitos B de la zona marginal. Por cierto, que también se pueden llamar a las inmunoglobulinas directamente como las leéis: IgG, IgA, IgM, IgD y IgE. Expresan también múltiples receptores en su membrana, entre los que se destacan dentro de estos linfocitos B el CD19, CD20, el CD21 o CR2, el CD40 y el complejo, por supuesto, de histocompatibilidad de tipo 2, por lo que se pueden actuar también como células presentadoras de antígenos gracias a esta interacción. Los linfocitos NK, por su parte, son los linfocitos citolíticos naturales o natural killer en inglés, y por eso precisamente es por lo que se llaman linfocitos NK. Se originan en la médula ósea a partir del precursor linfoide y son células con actividad citotóxica o citolítica innata, que no necesitan por tanto ser preactivadas para alisar a la célula infectada. En la sangre se encuentran como linfocitos grandes que poseen numerosos gránulos de tipo citoplasmático con linfocitos granulosos grandes y los cuales además contienen perforina y granzima. Se expresan como los receptores para el antígeno típicos de los linfocitos T y B, pero poseen receptores innatos que detectan la ausencia de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1 o de clase 1, muy común en las células infectadas por virus y tumores. Y expresan también el CD16 o el receptor para la inmunoglobulina G de baja afinidad del Fc gamma R3 y también a su vez el CD56. Las células linfocíticas innatas o ILC son las células linfocíticas innatas, aquellas que son células derivadas de la médula ósea y que poseen normalmente morfología linfocítica, pero que no expresan receptores para el antígeno como los linfocitos T, así que surgen del mismo precursor linfoide común que da lugar a los linfocitos T, B y NK, que acabamos de comentar todos ellos, pero no se conoce completamente su desarrollo, todavía se está investigando. Sí que se localizan en las barreras epiteliales y características que hace que hayan en ellas unas citoquinas efectoras, algunas de esas citoquinas que activan de hecho a este tipo de células linfocitarias innatas se denominan alarminas incluso, y existen hasta 3 clases de células linfocíticas innatas. Están la ILC1, la ILC2 y la ILC3. Que producen normalmente diferentes citoquinas y expresan además diferentes factores de transcripción. Por ejemplo, las células linfocitarias innatas de tipo 1 o ILC1 producen los interferones gamma, expresan el factor de transcripción TBET y son importantes en la defensa frente a patógenos intracelulares, mientras que las ILC2 son aquellas que producen interleuquina 5, interleuquina 9 e interleuquina 13, expresando un factor de transcripción llamado GATA3 que participa en la defensa frente al mintos y también puede contribuir en enfermedades alérgicas. Y por ejemplo las ILC3 son aquellas que producen la interleuquina 22 y la interleuquina 17 que expresan el factor de transcripción ROR gamma T, que participan en la defensa sobre todo frente a hongos o bacterias extracelulares, así como en el mantenimiento de la integridad de las barreras epiteliales. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.